presentación de este archivo, de este acervo de testimonios de las mujeres de las ligas agrarias del Movimiento Rural de Acción Católica. Voy a hacer una muy breve presentación para darle la palabra a las compañeras. No tenemos tanto tiempo, así que vamos a aprovechar este ratito hasta las 4 de la tarde. La idea es hacer una breve proyección también de una de las entrevistas de una compañera que no está acá. Y bueno, después abrir un poco al diálogo, aprovechando el nombre de estos diálogos del Instituto Gino Germani. Bueno, un poco del trabajo que venimos a presentar, hablo en plural, porque si bien esto nace un poco como una iniciativa individual, mía, personal, por mi investigación doctoral sobre las memorias de las ligas agrarias, rápidamente cuando me puse en contacto con Turi, con Adelina y con Coca, se transformó en un proyecto de trabajo colectivo. Ellas se apropiaron de este proyecto y le pusieron el cuerpo de una manera muy hermosa, más o menos hace un año que nos venimos reuniendo de manera periódica, pensando para qué hacer este registro de memoria, cómo hacerlo, con quiénes, sin recursos, pero sobre todo, bueno, poniéndole mucha cabeza, mucho compromiso al trabajo de registro y comenzando por el testimonio de ellas mismas, que fueron las primeras que vertieron su testimonio sobre su experiencia de militancia, de formación política, de activismo y también, bueno, la experiencia de la represión, ¿no? Su experiencia durante el terrorismo de Estado y también durante la postdictadura. Bueno, es un trabajo colectivo y eso me da mucho orgullo, ¿no? Poder haber transformado este interés más personal en algo que un poco me trasciende. Y la idea del archivo, bueno, tratando de romper con ciertos academicismos decimonónicos, un poco de esto se habló en una actividad ayer, de la cual participamos varios de los que estamos acá, ¿no? Tratando de pensar el archivo y los testimonios no como un material para la producción de conocimiento académico, sino como algo que hay que interrogar, ¿no? Interrogar no solamente lo que se dice en esos testimonios, sino las condiciones de producción de esos testimonios, de esas memorias, esos relatos, los contextos, lo que se dice y lo que no se dice, los obstáculos para que estos testimonios tengan lugar. Un poco el punto de partida de este archivo que venimos haciendo hace un año es la invisibilización de las memorias de las mujeres campesinas, de las mujeres de las ligas agrarias. Quizás una doble invisibilización, porque las memorias liguistas fueron invisibilizadas durante mucho tiempo y dentro de esa invisibilización las mujeres, bueno, fueron más invisibilizadas, ¿no? De hecho nos pasa a nosotras mismas que buscando a estas compañeras que todavía viven en el campo, en los parajes rurales, en los pueblos de las provincias del noreste, siempre sucede que son la mujer de, y ni siquiera para nosotras o para ellas tienen nombre propio, una identidad. Entonces, bueno, eso habla también de un proceso fuerte de invisibilización, no solamente de las compañeras de su identidad, sino también que aparecen muchas veces como, o sea, se nos presentan en función de quiénes fueron sus compañeros varones, ¿no? Eso es un problema, porque en las ligas agrarias muchos de nosotros sabemos que la participación fue familiar y las mujeres tuvieron un gran protagonismo, ¿no? en esta experiencia de politización del sector rural en el noreste. Así que bueno, lo que aparece primero como un obstáculo también en esta idea de pensar romper con la idea más positivista del archivo del testimonio, lo que parece como un obstáculo en realidad está hablando de estos testimonios, ¿no? Hablando de la invisibilización de la historia y de la memoria de las mujeres. Quiero ser muy breve, pero no quiero dejar de mencionar otros problemas que tienen que ver con los tiempos biológicos para acceder a estos testimonios. Hasta ahora pudimos registrar 9 testimonios, 9 relatos de mujeres de la provincia del Chaco y del Movimiento Rural de Acción Católica. Seguramente avancemos con las mujeres de Santa Fe, del norte de Santa Fe y de Corrientes. Yo pude viajar con algunas de ellas, con Adelina en particular, viajamos a hacer entrevistas. Eso también habla de las condiciones de producción testimonial, en donde no solamente
estuve yo como entrevistadora, sino también una vieja compañera liguista que no veían en muchos casos hace 50 años, ¿no? Entonces, bueno, eso genera unas condiciones y una politicidad también a la producción testimonial que es muy rica porque el testimonio no solamente aparece la palabra de la entrevistada, sino también este diálogo, ¿no?, entre la entrevistadora, la entrevistada y la compañera que también bueno, hace sus intervenciones y produce testimonio. Pero bueno, hablaba de la cuestión biológica como un problema y no quería dejar de mencionar que una mujer del campo que fuimos a visitar en junio de este año, en el lote 18 de Tres Isletas, en el norte de Chaco, acaba de fallecer hace 2 días. La entrevista no se la pudimos hacer a ella, pero ella estuvo presente en una parte de la entrevista, se le hicimos a su hija. Y quería mencionar este caso porque es uno... Ellas protagonizaron, su familia protagonizó quizás la experiencia, o una de las experiencias más importantes de lucha por la tierra que tuvieron las guías chaqueñas, que se conoció como la Marcha de las Vacas, en agosto del 72. Y bueno, su historia estuvo invisibilizada porque muchas veces, bueno, con Diego, con compañeros con los que fuimos, con Ana también, que la veo ahí, con compañeros con los que fuimos al campo a hacer registro, entrevistas durante muchos años, esta familia aparecía masculinizada, ¿no? Aparecían los compañeros varones, dirigentes liguistas, como protagonistas de una resistencia muy fuerte que hubo por la tierra, y bueno, resulta que había una mujer ahí que es Elena Yanga, que falleció hace 2 días y que, bueno, tenía una riqueza ahí para la producción testimonial, ella y su hija Irma. Y bueno, la última cuestión que quiero mencionar, para contarles un poco nuestra experiencia incipiente en la formación de este archivo, tiene que ver con que en muchos casos las mujeres no quieren hablar. Entonces, eso que desaparece como un obstáculo, también habla del testimonio, también, ¿no? De las condiciones de producción del testimonio. Y el no querer hablar es por miedo, muchas veces, todavía hay mucho miedo a hablar, por el estigma que hay en el campo, digamos, un estigma que se construyó en torno al activismo campesino, en torno al activismo de las ligas agrarias, una asociación del activismo con la subversión, con el terrorista, con el extremista. Entonces, con ese estigma que persiste, también limita las condiciones de poder generar estas memorias o por lo menos registrarlas y tenerlas para la circulación pública. En algunos casos incluso nos ha pasado que algunas mujeres que son nombradas por otras, como me acuerdo de esta persona que era vocera de la organización, no quisieron hablar porque sus maridos no quieren que hablen, ¿no? Esto pasa en el 2023. Entonces, bueno, es quizás potencia la politicidad, ¿no? O la dimensión política o la necesidad política de producir este archivo más allá de sus fines académicos. Digo sus fines académicos porque estamos en el instituto. Así que bueno, quería mencionar estas características. Los testimonios están resguardados en el instituto y también en el archivo oral de memoria abierta. Después le vamos a dar la palabra a la compañía de memoria abierta, si ella quiere, por supuesto. Pero bueno, cuando comenzamos a hacer este trabajo teníamos una falta importante de recursos y mucho apuro por registrar y viajar. Así que bueno, nos encontramos con el proyecto Insumisas de la Tierra, que es un proyecto que está llevando adelante de memoria abierta, que tiene como fin, bueno, registrar la historia de la producción política de las mujeres del campo, de las mujeres campesinas, no solamente de los 70, sino de los 90, de los 80, de la actualidad, digamos. De hecho, hay un trabajo importante hecho con la Asociación Mujeres de la Tierra. Así que el resguardo de los documentos, los testimonios, es compartido entre el Instituto Gino Germani y Memoria Abierta. Y bueno, no sé, creo que ahora le doy la palabra a ellas para que un poco cuenten su experiencia. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer mucho a Memoria Abierta por mi intermedio, Claudia, y también mucho antes que había tenido una participación en Memoria Abierta.
de que quieran conocer esta historia de cada una de nosotras en tantos años, ¿no? Estamos haciendo una recuperación de la memoria, porque nos costó mucho volver a 50, 60 años antes. En primer lugar, yo quiero recordar el día que me entrevistó Claudia, porque fue el día después del Día de la Militancia. Y entonces a mí se me vino a la cabeza todo lo que había significado ese 17 de noviembre con la vuelta de Perón, lo que significó la vuelta de Perón para el pueblo, que todo ese pueblo del noreste se volcó a venir a recibirlo a Perón. Y nosotros cruzábamos el riachuelo y nos tiraban balas de goma y seguíamos caminando porque teníamos confianza en que algo nuevo iba a pasar. Y esa esperanza creo que la seguimos teniendo. Por suerte. Bueno, en ese recordar, Claudia me hizo notar, bueno, fuimos con Coca participamos de ese cruce del riachuelo. Coca hacía un año que la habían dejado libre, porque fue en el año 72, y Coca la habían metido presa en el año 71, fue la primera presa política campesina, y entonces ahí empezamos, y yo me acuerdo que Coca, cuando ella la dejaron libre, pero tenía sus temores de que esa libertad era un momento, nosotros vivíamos en dictadura, no era como la dictadura después, pero estaba Onganía. Y yo me acuerdo que Coca me entregó un documento donde ella testimoniaba lo que había vivido en su secuestro. Y entonces Claudia me preguntó, pero lo que sí yo le dije, mira, no sé si lo leí, porque era tan terrible lo que habíamos vivido, de crueldad, de cuando se llevaban. Bueno, yo quiero hacer un homenaje a todos los compañeros que desaparecieron y todos los compañeros. Y entonces ahí yo me di cuenta de que qué cobardía que teníamos de alguna manera de saber lo que había pasado. Y ahí también me incluso Adelina, porque yo sabía que Adelina también había estado presa y torturada. Y bueno, fue este encuentro lo que nos permitió a lo mejor conocer más, volver a recuperar esa historia. Y el dolor de lo que había significado para nosotros, que no nos tocó eso, gracias a Dios, lo que significó es conocer toda esa realidad y que tanto nos cuesta a veces hablar de eso que vivimos. Bueno, volviendo un poco a la historia del movimiento rural, yo quiero recordar los primeros momentos del movimiento rural, porque yo estuve casi en los comienzos del movimiento, ¿no? El movimiento habrá empezado por los años 60, 61, 62, yo entré en el 63, y bueno, lo que se buscaba realmente era, y con el apoyo de la Iglesia, eso lo tengamos muy presente, porque ahí fue posible la recuperación de empezar a hacer el trabajo con el apoyo de los obispos del noreste. Estoy hablando del noreste porque el movimiento rural abarcaba todo el país, pero vamos a quedarnos con el noreste. Y los cinco obispos eran, o siete, bueno, los obispos todos juntos pidieron que se preparara un proyecto para poder apoyar el trabajo para empezar a trabajar con los campesinos que estaban totalmente desorganizados y estaban totalmente olvidados. Entonces, ese proyecto permitió que hubiera cursos de capacitación, que hubiera movilidad, que hubiera, digamos, para poder rentar a los campesinos, para que llegaran a ser los dirigentes de su propia organización. Acá lo tengo el negro Medina, que es testigo de esos momentos, de esos primeros momentos, y también
participante de uno de los cursos que se hacían en el movimiento. Y esos cursos eran dirigidos a la familia campesina para, digamos, para que participaran tanto varones como mujeres y que pudieran hablar de sus problemas, que pudieran salir a la luz los problemas que los campesinos vivían. Y así se empezó, así paso a paso, hasta llegar a... Se formaron grupos rurales, se hicieron montones de cursos de capacitación en todo el país. Y esos cursos que tomaban todas las temáticas, digamos, de la vida cotidiana, tomaban la familia, tocaban la comunidad, tocaban la recreación, bueno, claro, me tendría que ayudar contigo. Bueno, trataban de que saliera a la luz todas las problemáticas que sentía la población campesina. Y después el movimiento planteó en los encuentros nacionales que se hacían todos los años que hubiera un tema del año. Ese tema del año lo trataban todos los grupos rurales. Un año se trató la familia, otro año se trató el trabajo, otro año se trató... Y eso hizo que hubiera... Y después en el próximo encuentro se volvía a retomar todo eso y ver las cosas en común que había, que eran cosas todas comunes. Lo que le pasaban a los campesinos del Chaco eran las mismas cosas que le pasaban a los campesinos de Misiones y de Corrientes. Bueno, y de ahí en el año 70, Quique Lobey, que fue el compañero de Adelina de aquellos años, hoy hace 50 años que nos casamos. Y como no sé, como 40 y algo que nos divorciamos. Bueno, lo cortés no quita lo valiente. En el año 70, él plantea que se iban a crear las ligas agrarias en el Chaco, en un encuentro nacional del movimiento rural. Y que bueno, que eso pensaban en empezar porque el movimiento, que era necesaria la organización gremial de los campesinos. Y bueno, y así se comenzó, digamos todos los años anteriores fueron de mucha capacitación y de mucho intercambio entre los campesinos de las distintas provincias del noreste y creo que eso dio la base para que surgieran después en cada diócesis. Yo no me expando en decir que el movimiento tenía tres sectores, tenía el sector campesino, el sector maestro y el sector empresario. Bueno, pero digamos, después lo que perduró fue el movimiento de campesinos y la organización que fueron las agrarias. Quería decir, bueno, y con Coca participamos en uno de los primeros encuentros que se hizo en Goya. Nosotros fuimos aprendiendo junto con los campesinos, fuimos haciendo un proceso, digamos, conducíamos, pero a la vez hacíamos un proceso junto con los campesinos de conocimiento, porque no era que todos sabíamos lo que estaban viviendo los campesinos, ¿no? Entonces allí creo que eso fue toda la metodología que usó el movimiento del ver, jugar y actuar, fue muy importante y después fue acompañado, porque nosotros participamos en los años 66, 67, fue el Concilio Vaticano II, y de ahí todo el documento de Medellín, que hablaba de reforma de estructuras, hablaba de justicia, hablaba de paz, digamos, todo eso enriqueció. Por eso para nosotros la política, lo religioso, lo político, estaba muy unido siempre en todas nuestras reflexiones, y creo que fue valioso porque también tuvimos el acompañamiento en esa época de los curas del tercer mundo, que eran generalmente los curas que estaban más... La iglesia siempre fue santa y prostituta, yo siempre digo santa y prostituta, había un grupo de obispos que apoyaron al movimiento y otros que estaban totalmente con la dictadura, digamos, o sea que eso fue una realidad que en el noreste estaba Monseñor Di Stefano, estaba Monseñor Devoto, que fue un gran compañero, estaba Kemmer, en realidad todos los obispos del noreste apoyaron el trabajo de las ligas. Bueno, después ya vino el año 73, en el año 73, volviendo al trabajo concreto de las mujeres, en el año 73 las mujeres de las ligas piden tener un encuentro de mujeres solas.
porque ya, digamos, dentro del movimiento ya habíamos empezado a tener algunas preocupaciones, porque la problemática de la mujer había que introducirla. Y entonces en ese pedido de las mujeres no fue muy bien recibido por los compañeros, no se la niego, no pasó ninguna gracia, estábamos hablando del año 73, pero bueno, igual lo logramos, se hizo el encuentro. Había en esos años en Europa se habían empezado a organizar los movimientos de liberación de la mujer, y algunas colas habían llegado a la Argentina y a América Latina, pero no sabíamos de qué nos queríamos liberar, nos queríamos encontrar para vernos qué queríamos. Bueno, y en ese primer encuentro, nosotros elaboramos un documento como para poder reflexionar un poco sobre qué cosas, qué derechos o qué nos transmitía el sistema y por qué nos dejaban afuera las mujeres. Y en el año 74 se hizo el segundo encuentro de mujeres de las ligas, y ya en ese encuentro las mujeres de las ligas pidieron cuál había sido la participación de la mujer en la historia. Que nunca en la escuela se habían hablado de la mujer, se habían hablado de algunas anécdotas, pero nunca habían profundizado lo que había significado las mujeres en la historia. Cosa que había muy poco material en esa época. Bueno, igual hicimos un intento me pidieron a mí que tratara de traer algunas experiencias, y bueno, y eso se fue enriqueciendo. Pero bueno, después estábamos en el año 74 y ya había empezado a haber situaciones complicadas, ya las ligas estaban miradas mal miradas, digamos, ya empezó, no sé si la represión empezó ya en el 75, ¿no? Sí, pero ya antes, sí, así que fue ese encuentro, quedó la semilla, porque después nunca bajamos, después volvimos. No sé cómo vos de tiempo. Sí, bueno, 5 minutos. 5, bueno, más o menos esa es la historia del movimiento. Entonces el movimiento, prácticamente todos los dirigentes del movimiento se pasaron a las ligas, porque las ligas era una organización de masas, digamos, cosa que el movimiento era de formación, y entonces la mayoría de los dirigentes de las ligas de las distintas provincias fueron dirigentes que habían surgido del movimiento rural. El negro me lo confirma. Porque venían ya con una experiencia de organización y de formación. Bueno, y nosotros después vino los años duros de la dictadura, que fue muy triste, que nos dejamos de ver, porque Poca tuvo presa, después de vuelta se tuvo que exiliar. Adelina estuvo 2 veces presa, la perdí totalmente de vista en aquella época. Y bueno, tuvieron que pasar estos años para volvernos a encontrar, pero nos encontramos que todas habíamos seguido haciendo, trabajando. Nosotros con 2 compañeras que ahora no están, organizamos el CEPRO y seguimos trabajando con las mujeres. Cuando empezó la democracia, tratamos de volver a decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó con todos los compañeros y compañeras? Y tratamos de encontrarnos, pero las que respondieron fueron las mujeres, porque los hombres me parece que estaban mucho más golpeados por lo que había pasado, por todos los muertos, desaparecidos y la organización totalmente destruida de las ligas. Y ahí empezamos a trabajar con el CEPRU, con otra compañera Mira Díaz, que hoy me manda un mensajito de apoyo, y Ofelia Medina también. Y empezamos a trabajar porque cuando hemos empezado a trabajar con las mujeres siempre te decían, soy la mamá de fulanito, soy la esposa de fulano, la identidad
estaba muy desdibujada, entonces lo que tratamos de recuperar, que recuperaran su autoestima, digamos. El primer trabajo fue recuperar la autoestima y que pudieran nombrarse, que pudieran decir soy fulana, soy sultana, y eso se valoró mucho, cuando pudieron darse cuenta de que no eran la mujer de fulano y la mamá de, sino que tenían una identidad y que tenían una gran sabiduría, sabían muchas cosas. Nosotros aprendimos muchísimo de las mujeres campesinas, o sea que era un ida y vuelta, ¿no? Porque tenían unos conocimientos naturales de... bueno, y ese trabajo siguió hasta el día de hoy, digamos, sigue. Yo no estoy ya, por supuesto, porque tengo 91. Joven. Pero creo que esa semilla no muere nunca. Cuando se empieza a tomar conciencia, nunca se olvida, nunca se pierde. Y bueno, lo que quisiera, digamos, decir, o para terminar, digamos, que muchas veces me han dicho, ¿vos qué les dirías a la juventud? Yo no soy de decir cosas, porque más vale creo que hay que escuchar, ¿no? Creo que este es un gran momento de mucha escucha, ¿no? Por todo lo que está pasando, por toda la confusión que hay en los jóvenes también. Entonces creo que es un momento de escuchar mucho y de interpretar qué les pasó, porque no ha habido respuestas o porque no ha habido algo pasó, ¿no? Y por eso aparece este fenómeno que nos causa bastante molestia, pero que hemos tenido otras luchas también que hemos tenido que enfrentar. Bueno, hoy nos toca Milei, pero bueno, pero bueno, también hay que saber escuchar a los jóvenes, me parece que por algo, y bueno, y trabajar para poder modificar, que se crea que hay derechos, que se crea, porque también en aquellas épocas tampoco las mujeres pensaban que tenían derechos, ¿no? Entonces pensar que hay derechos y que bueno, pero que se tiene que notar que hay derechos, ¿no? Porque cuando no notan que hay derechos, les da lo mismo, que creo que es un poco lo que les ha pasado a los jóvenes que se han volcado y después creo que también es importante no perder la esperanza, ¿no? Porque yo creo que siempre lo que nos ha mantenido a nosotros ha sido la esperanza, ¿no? Yo creo que siempre, porque, bueno, yo trabajé en el centro con las campesinas, pero Poca se metió a trabajar con la Villa 31, o sea que siempre seguimos trabajando. Y bueno, y ahora confiamos en toda esta juventud que tiene que agarrar las banderas y seguir luchando por una sociedad mejor. Bueno, yo quiero empezar diciendo primero que acá hay dos compañeros de las ligas agrarias. Una es Isabel Frankovich, que estuvo en el inicio de las ligas agrarias del norte de Santa Fe, que también estuvo escondida en el monte, tuvo que dejar a su hijo de 1 año, y acá está, siempre acompañando y presente. Es un chaqueño de ley. Levantar la mano, negro. Que el negro en los años 72, 73 ya se tuvo que venir para Buenos Aires porque parece que la policía del Chaco le decía: no soy yo, es la ley la que me castiga, no soy yo. Así que el negro se rascó, pero él estuvo en el movimiento rural. Y su hermana, le hicimos el testimonio en Sáenz Peña, ahora en el último viaje que fuimos, y fue también del movimiento rural católico. Así que, bueno, primero, gracias por estar. Segundo, hoy vamos a hablar de memoria, porque traemos a la memoria algo que pasó en los años 70, ¿no es cierto?
Y no puedo dejar de decir que cuando se permiten hacer un acto en la legislatura, dando lugar al negacionismo, diciendo que acá fue una guerra, cuando en realidad no fue una guerra, y cuando se habla de los pobres mártires militares que fueron asesinados por montoneros y demás, están falseando la historia, y creo que si nosotros trabajamos por la memoria no podemos dejar de alzar nuestra voz cuando alguien es negacionista y dice que acá no es verdad la verdadera historia. El problema es que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, y nosotros tenemos que levantar nuestra historia, que es la de mayor honestidad y de absoluta verdad. Tercero, contarles que nosotros en las ligas agrarias tenemos compañeras y compañeros desaparecidos. Yo voy a hablar específicamente del Chaco, conozco porque estuve cuando se iniciaron las ligas agrarias, todas funcionábamos más o menos de la misma manera, pero mi participación mayor fue en el Chaco. Yo estuve en el Chaco. En el Chaco tenemos a la compañera Alicia López, desaparecida, que era la directora, editora y autora del diario El Campesino, que era el diario que comunicaba todo lo que queríamos decirles a los campesinos, a las campesinas y a los niños o a las niñeces. Alicia López era mamá de 3 hijos, era docente de lengua y literatura, era una compañera que vivía en San Peña, que trabajaba todo el día, que el marido, que es Lucho, Luis Rodríguez, era el abogado de las ligas agrarias, estaba abocado totalmente a las ligas agrarias, y Alicia trabajaba, editaba el libro, el diario, hacía todos los artículos. Hay artículos muy memorables de Alicia cuando le explicaba a los chicos por qué hacíamos paro. Y cada vez que salía ¿por qué hacíamos paro agrario? ¿Para qué hacíamos el paro? Y era realmente conmovedor. Vos tenés, ¿no es cierto?, algún artículo, Claudia tiene. Era muy conmovedor cómo ella sabía dirigirse, sin ser campesina, sabía dirigirse al hueso para que la gente, además de entender, sintiera la justicia del reclamo. Bueno, Alicia, cuando todos caímos presos, ella se quedó un tiempo en San Peña, después se fue a Santa Fe, que es de donde ella era oriunda, y bueno, la desaparecieron. Un nieto y su señora armaron una historieta muy interesante. No tenemos. Sí, tenemos. No te había reconocido, cortate el pelo, no te dice. No, estoy muy cansada. Bueno, ellos son los primeros que rescatan la historia de las mujeres de las ligas. Bueno, de Alicia ellos reconstruyeron parte de la historia, pero finalmente no sabemos qué han hecho con sus restos, como de tantos compañeros. Después tenemos al compañero Armando Molina, que era un compañero que también era del movimiento obrero católico y luego ligas agrarias, está desaparecido. Su compañera, que también está desaparecida, su hijo fue rescatado por la familia de ella, y recién en este momento, que debe tener casi 40 años, está preguntando qué pasó con su papá. Yo estuve con Armando Molina el último día que estuve en el monte, viviendo en el monte chaqueño. Yo viví casi menos de un año en el monte chaqueño. Había que hacer guardia para cuidarnos entre nosotros porque podía llegar en cualquier momento. Y a mí los ruidos del monte me confundían mucho, entonces le pedí a Armando que se levantara y que me acompañara para hacer la guardia. No se la pedí a mi marido porque por orgullo no le iba a demostrar que se lo pedí a un compañero. Entonces esa noche digo, Armando, qué locura, ¿qué es esto? ¿Cómo llegamos acá? La verdad que fue todo tan rápido, tan violento, tan doloroso, tan difícil. Y él dice, mira, nosotros lo único que queremos es justicia y mejores condiciones para el campo, para las mujeres, para los hombres y para los chicos. Yo lo único que espero es que mi hijo no vaya a escupir a mi tumba.
La última vez que fuimos al Chaco, ¿te acordás, Claudia? Que yo estaba hablando y me dijeron que este pibe había empezado a preguntar qué se sabía del padre, lo cual yo me acordé de mi compañero Armando y me conmovió mucho. Luego otro compañero es Carlos Piccoli, él no está desaparecido, pero lo buscaron y lo mataron en una picada. Y bueno, y tenemos, Lucho estuvo preso hasta que volvió la democracia, Ramón Chávez estuvo preso, y bueno, y un montón de campesinos que no eran ni guerrilleros, ni estaban armados, ni hacían... yo les digo mi homenaje a mis compañeros. Mi historia, voy a tratar de ser lo más sintética posible. Yo soy porteña, era maestra de grado, hacía el profesorado de nivel inicial. Acá hay una persona que me conoce desde los 8 años, que es amiga de los 8 años, así que sabe toda la historia, casi toda. Y estudiaba en el profesorado de nivel inicial, estudiaba sociología y los sábados y los domingos iba a Villa Jardín, no sé si alguien se acuerda, que estaba pegadita al Riachuelo. Yo iba ahí a hacer, militando, era un hervidero, era la calle Independencia. Yo desde joven sentí que el camino era por el peronismo, pero en ese momento la facultad de filosofía era Independencia, eran unas discusiones, era como un hervidero político. Pero voy a la villa y me encuentro con un cura tercermundista que se llama Andrés Lanzón, no sé nada de él. Y estos curas tercermundistas, Lanzón, que era el nombre de San Pedro, como el que tenía el hogar para chicos, bueno, él nos interpelaba permanentemente, ¿no? Decía, vos vas a ser socióloga, ¿vos sabés lo que pasa afuera de Buenos Aires? Y la verdad que yo no tenía la menor idea de lo que pasaba afuera de Buenos Aires, porque nací en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, éramos de una familia obrera, así que tampoco íbamos de vacaciones a ninguna provincia, ni nada que se le parezca. Bueno, nos empezó a interpelar, habíamos 2 o 3 estudiantes de sociología en ese grupo, armamos un grupo que se llamaba Grupo de Intercambio Urbano Rural, conectado con los obispos estos del noreste que apoyaban el movimiento rural y que apoyaban esto de concientizar, de abrir la cabeza, de que la gente se diera cuenta que tenía derechos que no estaban respetados, ¿no? Nos vamos a cosechar en el mes de enero, nos íbamos a cosechar. Un año fuimos a Goya a cosechar tabaco y otro año fuimos al Chaco a cosechar algodón. Cuando fuimos a cosechar algodón, los chicos del movimiento rural, los muchachos, éramos 19, 20 años, los chicos de la cooperativa y del movimiento rural se hacían cargo de nosotros, o sea, nos llevaban al campo y cada tanto pasaban a ver cómo estábamos, qué pasaba. Bueno, a mí me tocó ir al lote 20, donde la primera persona con la que me conecté se llama Mirta Chávez, que en este momento está en mi casa, porque está enferma y estamos tratando de que se cure. Y bueno, ella era campesina y cuando yo quería ir a carpir, me envolvía, me ponía sombrero, yo decía, no, déjame que yo voy, ¿no? Como una mujer que cuida a una mujer que es porteña, que yo si bien fui con absoluto respeto, no tenía la menor idea de lo que era el campo, de lo que era cosechar algodón, ni carpir, ni nada. Yo quería ir como buena porteña, ¿no? Que podemos todo. Ella me cuidó mucho y yo me enfermé. Entonces vino Quique Lobey, que era el responsable de este grupo donde yo estaba, y me dice, bueno, te voy a llevar a 3 isletas para que te vea un médico. Me dejaron 4 días en un convento de monjas, donde me cuidaron las monjas, y cuando volvió, yo no podía ir, porque había hecho una reacción alérgica, no podía volver. Así que, se imaginan mi desencanto, haber estado una semana en el campo. Entonces él, como vio que yo estaba muy triste, me invitó a que me quede en el obispado de Sáenz Peña, que es donde ellos vivían, Armando y Quique,
que me quedé con ellos y que fueran las reuniones que estaban organizando una organización, creando, que le iban a llamar, no sabían bien cómo. Y bueno, yo empecé a ir con él y la verdad que me enamoré de... No, el poder de los chaqueños. El negro del Chaco. Entonces, yo estudiaba además en ese grupo de sociología, estudiamos sociología, estudiamos a Paulo Freire, que recién había empezado a producir libros. Entonces hacíamos reuniones de discusión, bien teóricos, bien porteño, ¿no? Yo voy a las reuniones esas y veo a todos los campesinos sentados en ronda, y que Armando o Quique o Piccoli, porque ahí ya conocía a Orián, que a Piccoli eran los chicos de las cooperativas, esperaban y reflexionaban acerca de cuáles eran los problemas que tenían. Yo decía, pero esto es Freire, ¿cómo saben estos tipos que existe Freire, que plantea la pedagogía del oprimido? Creo que fue la primera publicación de Freire. Bueno, me enamoré absolutamente de ese trabajo. Eran las ligas. Las ligas eran una organización que surge del movimiento católico. O sea, ellos son los que inician abrir de conciencias y de problematizarse acerca de por qué la injusticia, por qué el acopiador tiene camioneta, vive en una casa de material, y todos los demás, pequeños campesinos minifundistas, vienen en un rancho lleno de bichucas, apenas les alcanza lo que producen para comprar arroz, fideos y galletas. Siempre estaban endeudados con los acopiadores, que eran los que les sacaban el algodón y por besitos le daban la comida que no se podía sembrar en el campo. Y bueno, ellos van llevando esta organización en cada colonia, y esto se mantuvo mientras que las ligas agrarias existieron. Digamos, el gran golpe lo dan en abril del 75, de 1975. Fue una organización de masas absolutamente democrática, porque todos los miembros de la Comisión Central, yo ya hablaba con Mirta, Mirta tenía que hacerse una operación y por eso no quiso venir, pero Claudia insistía y yo también, pero hay que respetar. Y ella me decía, claro, teníamos que juntarnos, teníamos que decir, ¿por qué algunos tienen tanto y otros no tenemos nada? Y bueno, yo me enamoré de ese proyecto. Cuando terminó el mes de enero volví, me quedé pensando en esa organización que era realmente horizontal y absolutamente democrática. No iban los dirigentes, estos muchachos que se habían formado con el movimiento rural católico, no iban a bajar línea, sino que iban a ver con la gente cuáles eran los problemas que tenían y qué podíamos hacer. Cuando yo me fui a vivir al Chaco y empecé a trabajar, siempre iba con alguno de ellos, obviamente, porque porteños no tenían ninguna confianza. Entonces ellos me decían, vos tenés que plantear algo y esperar, callarte y esperar, porque la gente en el campo piensa detenidamente, no querés que te respondan rápido, y acá la gente espera. Si vos preguntás, esperá, y cuando alguien dice algo, trabajá a partir de lo que ese dice, no queriendo vos contarle lo que pasa en el lote 20, en el Capuruzal, en las familias Garcita. No, eso después, al final. Bueno, aprendí a trabajar con ellos, la organización se fue haciendo muy fuerte, con una participación masiva. Todos los días, todos nosotros, éramos 6, 7, salíamos con los Citroën que compraba el movimiento rural católico, que cada vez que llegaba un Citroën era una fiesta porque era uno más que podía salir a las colonias. Nos reuníamos con la gente y luego en la comisión central, porque yo digo, Mirta, ¿cómo se llamaba la comisión? ¿Era comisión directiva? No, directiva no, comisión central, que
cada zona tenía un representante en esa comisión central. La comisión central se reunían, ponían en común las distintas propuestas y otra vuelta, y volvíamos. Vivíamos paramilitar, digamos. Era nuestro objetivo de vida. No teníamos apetencia ni de poder, ni de cargos, ni de nada. Vivíamos con los Citroën, comíamos colectivamente en la sede de las ligas agrarias, que después se pudo alquilar una casa, siempre por los fondos que llegaban del movimiento rural católico. Y bueno, las mujeres, con el laburo de las mujeres que estamos ahí, que Susana Barberena es una mujer que trabajó mucho con las mujeres, mucho, que cuando yo llegué y ya me iba a entrar en el Chaco, le dije, ¿por qué te vas? Porque tengo otras cosas para hacer en otros lugares. Yo decía, pero quédate, así somos dos, porque Alicia y yo éramos las únicas mujeres, todos los demás eran varones. Bueno, empezamos a trabajar. Yo iba mucho a la casa de las mujeres, llevaba el diario, intercambiábamos mucho, y poco a poco las mujeres se iban incorporando a las reuniones. Y es muy maravilloso, sobre todo con el archivo que tiene Claudia. Yo volví a ver esas fotos y como que me aparecieron imágenes de los cabildos, de la marcha de resistencia, de los paros, las mujeres con los brazos levantados, así, como fueran, ¿no es cierto? Cada uno lo levantaba. Las mujeres con ese espíritu de lucha, de defender lo que era suyo, porque habían entendido que la producción del algodón era suya, no era de los cuidadores. Y bueno, nada, yo no voy a decir lo que no fueron las ligas, sino lo que sí fueron: un organismo de masa, una organización que hackeó al poder del Chaco y de todo el país, hasta en Villa María armamos ligas agrarias, y en la provincia de Buenos Aires también armamos ligas agrarias, y bueno, en el Chaco, precisamente, ¿por qué nos metieron presos de todo? Porque no se hacían atentados armados, nadie, era un organismo de base, de masa, las ligas. El año 75 nosotros veníamos laburando todas las colonias que el algodón se vendiera a la cooperativa, se entregara a la cooperativa y no a los acopladores, que eran directos representantes del Uruguay. En el año 75 logramos que el 80% de la producción algodonera se entregara en las cooperativas. Y digamos que ahí dejamos el poder a un rigor. Ya nos volvimos molestos porque más allá de reclamar, de hacer paros y de hacer estas cosas, le habíamos sacado la producción. La hilandería era de ellos, la desmontadora era de ellos, pero el algodón lo tenía la cooperativa y tenían que negociar con la cooperativa. Bueno, ahí decidieron acusarnos de terroristas, nos metieron presos. La primera casa que fueron fue de lo de niña, nos agarraron como pelitos porque estábamos durmiendo. Bueno, después fueron a buscar a todos los demás. Carlitos Orianqui se escapa. Carlitos Orianqui también está desaparecido. Carlitos Piccoli se escapa, el Lucho se escapa, pero a los 3 días lo toman. Alicia se queda y Lagarto se escapa. Estuvimos 6 meses presos con el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Bueno, luego nos largan los 6 meses, nos levantan el PEN, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y ahí nos vamos a ir al monte. Y bueno, en julio del 76, yo me vuelvo a Buenos Aires. Eso habrá sido en septiembre, octubre del 75, que nos largan. Vamos a vivir al monte. Para mí era muy duro vivir en el monte. Yo no sabía lo que era el monte. Quique sobrevivió con otros compañeros 3 años en el monte. A Carlitos Orianqui lo encontraron y lo mataron. A Piccoli lo encontraron en una emboscada, lo mataron. Y bueno, cuando llegué a Buenos Aires, al poco tiempo me encontraron y me desaparecieron, me volvieron a llevar al Chaco. Después me largaron. Yo volví a La Matanza, yo era maestra titular en La Matanza, antes de irme en el 73 definitivamente. Volví a La Matanza a recuperar mi cargo, porque estaba con un uso de licencia. Me lo dieron a los 15 días, que el año 80, para esto ya había pasado tiempo de recuperar
recuperarme de todo lo que había pasado. Al mes, más o menos, me cesantearon por razones de seguridad nacional y me inhabilitaron por 5 años. Así que yo en Capital, que había trabajado en Villa Lugano, ni aparecí. Yo aparezco en el 83, 84 y todo el mundo me decía, ¿pero de dónde saliste? Porque en el inicial, que era el nivel en el que yo trabajaba, todo es muy chiquito y nos conocemos todas, y yo era una desconocida. Bueno, me engancho con Claudia, con Alma y Vida, porque creo que una parte de mi corazón y de mi vida quedaron en el Chaco, no por una cuestión sentimental por mi ex marido, sino porque para mí fue una experiencia de vida muy, muy fuerte, muy hermosa, y aprendí muchísimas cosas. Me engancho con el tema de las mujeres, como ya sé que se está acabando el tiempo. Lo que voy a decir es que yo les preguntaba a las mujeres qué significaron las ligas agrarias para ellas, que me miraban y decían esperanza. Hablábamos de lo que pasó, ¿no? De los años 70. Esperanza, porque esperanza de vivir mejor, de poder tener más dignidad, de juntarnos, esperanza. ¿Y qué filiación política tenían? Peronistas. ¿Por qué? Pregunta Claudia. Por Evita. Porque Evita representaba los sentimientos que tenían las mujeres en el campo respecto de la falta, de las necesidades que no podían satisfacer, sumado al machismo del hombre de campo que, digamos, era bastante fuerte. A mí me conmovió mucho volver al Chaco y entrevistarme con mujeres que hacía 40 y pico de años que no veía, que me abrazaban y me besaban y me recordaban con muchísimo cariño y con mucho respeto por todos los dirigentes de las ligas. Nadie dijo eran guerrilleros, nadie andaba armado, nada. O sea, las mujeres que pudimos entrevistar recuperaron la memoria de lo que habían sido las ligas. Y a mí me conmovió mucho, primero el amor con el que me recibieron, y se acordaban y tenían anécdotas, y además esto de la esperanza y del Evita. Creo que hay que seguir con ese trabajo, que es muy conmovedor. Yo no sentí que estas mujeres tenían miedo. Nos han contado las atrocidades que han hecho en el campo con ellas, de lo cual nadie sabe, chicos, nadie sabe. Que bajaban con los helicópteros en las puertas del rancho. En el Chaco las gallinas, los patos, andan sueltos por el patio, digamos. No hay un gallinero, una piletita para los patitos, van, vienen, los pavos, o sea, el loro. Bajaban con los helicópteros, entonces revoleaban todo lo que había, los chicos y los maridos se iban al monte, y ellas, cuando se iban los milicos, tenían que ir a recuperar a sus hijos al monte. Es muy estremecedor, es muy fuerte, pero la hija de Elena Yanda, que falleció en estos días, nos contaba que a su mamá la encerraban en la pieza, era muy bonita Elena, muy bonita. Y la encerraban en la pieza y que las cosas que le habían hecho, ¿no? Creo que las mujeres, en toda la época de la represión, fuimos más vulnerables que los hombres. Yo no digo que no hayan sufrido los hombres, sufrimos a la par, pero las mujeres tenemos mayor vulnerabilidad por nuestra condición de mujeres. Y creo que ellos se han aprovechado muchísimo y sabían cómo lastimar a las mujeres y a los hombres que querían a esas mujeres. Así que, bueno, por ahora, nada más. En el año 72, la LUCE va al Chaco y se juntan 4.000 o 5.000 o 10.000 campesinos, no sé cuántos números fue. Y en ese momento Coca estaba presa. Y en esa concentración donde yo estuve y se pedían, la LUCE prometió muchas cosas. Y ahí Carlito Piccoli, cuando la LUCE acaba de prometer muchas cosas que va a hacer para el Chaco,
Carlito Piccoli, no se le tira la mano a Piccoli, y Piccoli le dice, le voy a dar la mano cuando cumpla con todo lo que ha prometido. Y no solamente eso, sino que después todos empezaron a pedir por la libertad de Coca. Coca estaba presa y ya se había corrido la voz en todas las ligas, en todas las provincias, y que Coca estaba presa. Entonces pidieron el padre Cini, que era un cura de Corrientes, de Mercedes, había hecho un chamamé que se llamaba Coca Libertad. Todos cantando Coca Libertad, y bueno, fue muy impresionante. Coca a los 2 o 3 meses consiguió la libertad. Digamos, son anécdotas muy profundas que hacen a nuestra historia y que nos conmueven un montón, ¿no es cierto? El día de hoy pasamos en ese momento y fue muy conmovedor, porque en ese momento todos pensábamos, no sabíamos que iba a pasar poco. Éramos mucha gente. No, cuando somos 10.000 tenemos menos miedo que cuando estamos aquí, ¿no? Fue muy salvador lo que hicieron. Y la libertad. Bueno, yo vengo de un lugar donde nací, se llama Goya, Corrientes, que tiene otro nombre, otro sobrenombre, que es la Petit París. Es un lugar por la realidad social de nuestro pueblo, que está formado por grandes terratenientes, por un lado, y por el otro lado una gran población muy pobre, muy pobre. Claro, las señoras de Goya no se compraban la ropa en Goya, se compraban en Buenos Aires, en Nueva York, qué sé yo, no se vestían en Goya, por eso le decían la Petit París. Y se imaginan lo que era el campesinado en ese momento, toda una cultura de sometimiento que cuando uno fue tomando conciencia de eso, cuando para las elecciones, por ejemplo, se traían a todos los peones, todos cantaban el canto del patrón, el himno de los liberales. Ahora quería cantar, pero no me acuerdo bien, pero era un himno al patrón. Tenía el color celeste, ese celeste, el cielo de mi corriente, celeste la laguna Iberá, ¿cómo no va a ser celeste mi pañuelo liberal? Eso ya dice lo que era la cultura, eran peones pobrísimos. Entonces, toda esa, dentro de esa realidad tremenda, yo viví, porque tuve una madre de leche guaraní, que es un pueblo muy sufrido, pero vi de qué se alimentaban, y al mismo tiempo la solidaridad que tenían. Yo me iba al campo a veces con mi mamá de leche y ordeñaban vacas porque decían que yo estaba flaquita, iban a ordeñar vacas así. Era un pueblo que yo quiero mucho. No sé, le perdí la pisada después, pero eso fue un recuerdo de lo que es ese pueblo pobre. En 1960, y que vino apareciendo la figura de Juan XXIII, que hablaba
de que la tierra es del que la trabaja. Eso fue lo que me tocó tanto de Juan 23. Casi nada decir eso en un mundo donde el terrateniente es un dios. Y a partir de eso vino en el 61, se hizo obispado en la iglesia de Goya. Yo pertenecí desde chica a la Acción Católica. Siempre tuvimos asesores, veían con el culto, con los sacramentos, no aprendíamos una lectura del Evangelio. Entonces, una lectura personal del Evangelio. Entonces, cuando decretan, cuando hacen obispado, hacen diócesis de Goya, viene Monseñor Devoto, un obispo que en medio de este pueblo que explicaba, él se declara revolucionario, fue un atrevido. Él entró diciendo yo soy revolucionario, donde las mujeres eran un poco las señoras de los señores, eran como dueñas de la iglesia, pero tenían una espiritualidad, se ponían delante de los altares así, y a ellas que vivían la otra realidad de patrona, que venía el secretario de Monseñor Devoto, que era otro revolucionario, y les decía, señora, el dueño de casa está allá, no está acá. Ahí empezó la guerra. Y empezó a haber un rechazo, una crítica a Devoto de parte de la clase alta. Al mismo tiempo, Devoto empezó a viajar a las comunidades rurales, a los barrios, pero viajaba en colectivo, en tren. No se le ocurría viajar en coche. Y así después tuvimos que pelear con él cuando él llegó al movimiento rural. Para tener nosotros un autito Citroën, tuvimos que pelear con él. Y bueno, en ese momento él tomó conocimiento de lo que era ese pueblo. Nos invita a un curso de maestros que se hacía en Corrientes del movimiento rural. O sea, el movimiento rural ya había empezado a existir porque esta invitación me vino en el 74, ya había empezado a existir en Reconquista, en diversos lugares, sí, pero Reconquista fue el primero, ¿no? Mucho antes, empezó en el 60. No, en Reconquista antes del 74, sino me refería a la invitación al curso, que fue en Corrientes Capital, un curso de maestros rurales, que fue lo que me cambió la vida, digo yo, porque lo que conocí ahí fue primero el espíritu del movimiento rural, que decían ellas, que era una cosa totalmente democratizante y que contaban las cosas que yo había visto de chica en el campo. Eran maestros en esos lugares. Conocí a Pepe González, un maestro extraordinario, a Bambi Sobrero, personas que inolvidables, fueron unos líderes. Bueno, con ellos entramos a conocer, escribían en los pizarrones los problemas, eran todos los mismos problemas. Y
Claro, cuando regresé del movimiento, cuando regresé de Corrientes, estaba enamorada, lo que pasó. Yo estaba enamorada del movimiento rural. Quería que hagamos un movimiento rural. Al obispo lo volví loco. Que hagamos el movimiento. Entonces él esperó un mes porque le decía, no, es un entusiasmo pasajero, pero pasó el mes y yo lo seguía corriendo para armar ese. Así que armó el movimiento rural, nombró 3 personas, entre ellos, como era su pedagogía, su propuesta, nombró a un empresario, a un chico, a un campesino que era un primo mío, Miguel Tomasela, que era un campesino de base, y a mí. Entonces entre los 3 empezamos la historia del movimiento rural, ¿no? Empezamos a visitar los domingos. Yo siempre digo que mi mejor recuerdo es cuando los domingos, porque trabajábamos toda la semana, claro. Yo trabajaba en un colegio, a la tarde trabajaba en una peluquería, era toda una... Entonces, igual salía de ahí, me iba corriendo a la sede para seguir lo del movimiento rural. Entonces cuando los domingos, quedaban los domingos religiosamente levantarnos temprano y al campo, los domingos de sol, a visitar las parroquias rurales. Esa fue una experiencia para mí muy educativa, porque primero nos reuníamos en igualdad de condiciones, en una mesa, los hombres, las mujeres, los jóvenes, y todos teníamos la palabra. Nadie nadie se callaba porque estaba el hombre. Y yo estaba impresionada de eso, porque yo también vengo de una familia machista, claro, como eran todos. Y entonces a mí me impresionaba que ellos, o sea, hay que tener en cuenta su origen guaraní, ellos eran democráticos. No hizo falta con ellos hablar de que todos tenemos los mismos derechos. En esas reuniones todo era muy democratizante. Entonces empezamos a hablar de los problemas. Ellos mismos entraron en ese tren de ver que sus problemas eran problemas nacionales, que toda una provincia tenía esos problemas. A pesar de todo, nosotros no podíamos hacer un planteo de fíjense el patrón, quién es el patrón, que no hacíamos. Solamente en ese tiempo hablamos del problema que sufrían ellos. O sea, estaban todo el año trabajando, y cuando toda la familia, cuando iban a entregar el trabajo, resulta que los estafaban. Cuanto más pobres, más estafados, más estafa le hacían las compañías de tabaco. Empezamos con ese problema, empezamos a protestar por eso. Y Monseñor Devoto empezó algo muy optimista, empezó a hacer reuniones con los empresarios. Él creyó que los iba a convertir. Y hacían reuniones
donde él le planteaba directamente cómo es la situación, qué sé yo. Invitaba, por ejemplo, también con los grandes empresarios, porque los Balestra, los Díaz Colodrero en Corrientes son reyes. Y también invitaba, por ejemplo, al gerente del banco, hacía todo un círculo de la realidad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, también creo que no le fue nada gratuito eso, porque empezó a reaccionar la clase pudiente. Ellos empezaron por lo bajo, acusarlo del obispo comunista. Nosotros empezamos a militar con mayor energía, entonces armamos un curso de campesinos y justo el único lugar que teníamos era el regimiento. En ese curso estuvieron dos grandes líderes de nuestro movimiento, que fueron Tudi y Eduardo Sartor. Los adoramos en el curso. Eduardo de Reconquista. Sí. Eduardo de Reconquista. El hermano Jorge. Sí. De Reconquista. Sí, de Reconquista. Sí, hermano de Jorge. Sí. Y después estuvo en las ligas agrarias. Sí, él fue un líder regional, nacional, y también la mujer, Rita, grandes líderes fueron. Bueno, ese curso, tengo que decir que fue algo maravilloso, tanto que los líderes de ese curso, Pedro Pablo Romero, por ejemplo, ha sido un líder inteligente. Anita Olivo, Antonio Olivo, Anita que vive, pero todos fueron presos. Anita Olivo, como yo había sido. Esto fue tiempo después del curso, claro. Isaac Coronel, Elvira López, otros, pero Antonio Olivo, el Tonito Olivo, fue desaparecido directamente. Así que fueron cosas muy dolorosas que fueron pasando en este camino, que tenemos que decir que empezaron la lucha con nosotros, con aquellos cursos que hicimos, con las reuniones de los grupos. Hay que aceptar que siempre se corren esos riesgos, que uno siente mucha culpa y muchos dolores, porque yo cuando mataron a Tonito no quería creer. Yo ya había estado afuera en el exilio, creo, en el 76. No, en el 76 fue el golpe, pero estaba ya, había pasado lo peor. Bueno, me volvieron a detener en el 76 con mi marido, ya tenía una hija, pero aquella etapa del movimiento rural creo que sentó una gran historia en la provincia, a pesar de que siguió siendo Corrientes, siguió siendo una lucha muy deshonesta de parte de la derecha, porque usaron todos los medios que tenían para acusar de comunista al obispo. O sea, el cuco del comunismo le sirvió
le sirvió mucho porque también la población gringa de Corrientes, yo puedo decir porque todos mis parientes eran anticomunistas porque tenían un cuco tremendo con el comunismo. Claro, si nos acusaban de comunistas, ya tenían ganada la batalla, porque la gente decía, no, pero es comunista. Creo que hasta ahora, bueno, resulta que a partir de ahí, los árboles de la plaza, por ejemplo, de la Plaza San Martín, que es una plaza enorme, tenían fotos del obispo con una metralleta. Le hicieron todas las que pudieron. Hasta que un día, bueno, yo que había estado un tiempo afuera en el Instituto de Capitán Sarmiento, me volví a Goya porque mi sueño era integrarme en una escuela, en sufrir y jugarme con ellos, correr los riesgos que ellos tenían. Esa era una ilusión, ¿no? Entonces, cuando volví, fui primero a una escuela rural porque me dieron una suplencia corta, después fui a otra escuela que me mandaron a una estancia, que era la estancia de Balestra, que es la estancia más grande, es el primer empresario de la provincia, pequeño, por lo menos de la zona terrateniente, ¿eh? ¿Qué decir? Pequeño empresario, productor, Emprendedor. Un hombre que tenía en cada casco de estancia, tenía divididas sus estancias, en cada casco, en cada lugar, tenía una mujer con hijos, con sus hijos. Tenía hijos por todos No lados. daba de nada el señor Balestra, no se privaba de nada. Era muy divertido el señor. Tenía, y los hijos no tenían su apellido, pero sí todos eran los custodios de su tierra. Entonces, claro, yo me fui a parar ahí. La señora de su hijo era mi compañera en la escuela, éramos maestras, y se ve que le iba a comentar a él. Yo le contaba que había estado en América Central, que ya voy a... No, se me pasó. Chao, ahí, eso fue trágico, porque el señor Balestra empezó a decir que yo había estado en Cuba, que yo vine de Cuba. Y bueno, a partir de eso tengo que volverme atrás porque dejé lo de América Central. Cuando volví a Goya, que fue en el 71, volvía de haber hecho una estadía que me pidieron del movimiento rural y mundial, del movimiento internacional de juventudes agrarias, ir a América Central porque eso era un mundo de una religiosidad de culto, de procesiones. Estaban peor que nosotros en Corrientes. Entonces, bueno, me fui ahí. Fue todo un aprendizaje para mí también ir a El Salvador, porque la pobreza que yo vi en el camino hasta El Salvador, en Brasil primero, en el norte de Brasil, yo creo que no vi en ningún lugar la pobreza que había en el norte de Brasil. Y seguimos en El Salvador. En El Salvador es un país chiquitito, así que la gente de los cantones, porque le llaman cantones a lo que acá es un barrio rural,
Entonces, todo el camino, toda la avenida venían a vender las cosas que tenían en su patio, fruta o cosas para sobrevivir, con un canasto en la cabeza, bajaban todo ese camino de montaña y bajaban y subían. Bueno, esa gente tiene una posibilidad enorme física porque lo que hacían era impresionante. Bueno, eso fue en El Salvador. Trabajamos con Monseñor Romero, que tenía la línea de Monseñor Devoto, o sea que ahí con los curas, trabajé con un cura francés, hacíamos unos cuestionarios sobre su vida, y me acuerdo que preguntábamos, por ejemplo, cada cuánto comían carne, y los hombres se reían porque no comían carne nunca, cada 2 meses, eso era la pobreza que había en El Salvador. Y entonces yo le contaba a Devoto todo el tiempo las cosas que íbamos descubriendo ahí. Después, los hombres en El Salvador, ni hablar, sufrían todo la misma sujeción, solo que no era un país de terratenientes, eran menos porque era un país muy chiquitito, pero estaba tan exprimido por los Estados Unidos que la pobreza llegaba a pocas familias, la riqueza. Entonces el campo era pobrísimo, era muy pobre. Bueno, en Guatemala fue igual. En Guatemala me pasé casi 2 años, año y medio, estuve entre Guatemala y El Salvador viajando. La población de Guatemala era completamente aborigen, pero eran lo que decía de Corrientes, que son democráticos. Los hombres de Guatemala, yo viajaba con ellos en las camionetas al campo, en unas camionetas de transporte, y los hombres con sus hijos iban todo el tiempo enseñándoles, le daban una cosa para comer, le enseñaban a masticar, es decir, eran maestros con sus hijos. Eso tenía la impresión de... Bueno, cuando volví otra de las cosas que hice, fue ir a la costa de El Salvador, donde la población era de peones, era otra realidad, y con ellos tuvimos un trabajo muy bueno porque se daba la situación de democracia, de sentarnos y de intercambiar los problemas. Pero yo tuve poco tiempo, así que yo no podía ni siquiera hablar de muchos resultados. Volví también por razones de salud mía, porque no se podía llevar mucho tiempo ese tren. Entonces cuando volví primero estuve un poco en el Instituto San Pablo y después fui a Corrientes a estas escuelas, ¿no? Y llegaste a la estancia de Ballestra. Llegaste a la estancia de Ballestra como maestra. Claro, ahí entré como maestra a la estancia de Ballestra, que era el que se reunía con Monseñor Devoto, de las primeras reuniones que hacíamos,
y que estaban toda la campaña anticomunista, ¿no? Entonces, en un momento, al mes de estar yo ahí en la escuela, 2 meses, vienen y me detienen a la medianoche, me sacaron de la... Vivíamos ahí en la escuela, en una casa, a buscarme qué había pasado. Fueron varios terratenientes acompañados por el intendente de Goya a pedir en Santa Fe que me detengan, como si yo fuera un personaje de aquello de... Bueno, entonces, hasta que en el regimiento me conocían porque habíamos armado el curso. El jefe del regimiento no quería que me detengan. Y él decía, no la detengan, que no es comunista. O sea que viajaron como 3 veces viajaron para que vengan de Santa Fe, del cuerpo, segundo cuerpo, tercer cuerpo, no sé, y me detengan. El poder que tenían estos personajes. Bueno, ahí creo que más o menos la historia sabemos, porque lo que ellos querían era que yo termine siendo comunista, habiéndome ido a Cuba, que declare eso, y como yo no declaré, como yo no les di ningún nombre que les sirva, entonces, no sé, yo creo que no me mataron porque me convertí en un personaje conocido, pero sí, a mí me hicieron dos etapas terribles de tortura, porque la primera fue la física y la segunda fue psicológica. Me mantuve un día vino uno de los guardias que estaban medio impactados conmigo, porque leía mi carpeta y a él le gustaba lo que leía. Entonces él estaba, por lo bajo me vino a decir, Norma, están pidiendo por vos, ya no me acuerdo, me vino cuando me dijo eso, ya yo me hice más fuerte, entonces menos elementos les di, así que ahí empezó me pasaron a una cárcel, a una comisaría, y después, bueno, fue una cosa, creo que mi salida, siempre tengo que agradecer al pueblo de Goya, agradecer a todos mis compañeros del movimiento, porque no se puede creer lo que fue haber salido y encontrarse con hermanos, con un pueblo que había entendido todo. Estaba el pueblo en la capilla cuando llegamos, eso fue. Entonces, eso es una experiencia que, bueno, les quería contar igual, no es una... Y te fue a buscar Tudi, además, ¿no? Tudi te fue a buscar. Tudi me fue a buscar a la policía en Corrientes, y cuando me decretaron la libertad, y me llevó a su casa, y estuve ahí. La fuimos a buscar con Maris, otra compañera de Entre Ríos, con Maris Débora, con otra compañera maestra. Maris Débora. Eso fue toda una movida impresionante, porque me acompañaron hasta Goya, iba un camión, yo creo que eso fue muy fuerte. Yo creo que fue muy fuerte porque Coca fue la primera presa política. Sí. Vamos, o sea que era una experiencia en la Argentina. Y eso que no cuenta de primera plana. Bueno,
acuerdo en las Sí. movidas y Sí, sí. bueno, puede ser que no tiene mirada atenta a otras cosas, pero sí. Gracias, Boca. Bueno, no nos queda tiempo, la verdad que yo no la quería cortar a Boca. Y me parece que estaba bueno que siga hablando y no nos queda tiempo porque tenemos que dejar el espacio. No lo vamos a poder pasar, no. 4 minutos. Me pidieron por favor que a las 4 dejemos. Se puede pensar otra actividad, ¿no? Se puede seguir esta actividad en otro momento. Tenemos las historietas. Atrás que la había impactado porque yo me vuelvo a Rosario, la historieta que contaba Adelina, que son la historia de Elisa López, hecha para trabajar con adolescentes en la escuela. O sea, tienen atrás un glosario y varias cosas. Está como ficcionalizado para acercarse amigablemente a la historia de Alicia y de las ligas. Yo quiero también. Sí, a vos te voy a regalar porque Tengo también una cosa que escribí para ayuda de los maestros que hacen trabajo comunitario con adultos, a los maestros de adultos. Si a alguno le interesa, es para ustedes, hay unos cuantos. O sea que sí, organiza otra actividad. Tengo libros de No queda otra. de las ligas de No queda de Benjamín, Capino. Y la- No creo que conocés el libro, Benjamín seguro, pero el libro de Benjamín Capino, ¿lo viste? ¿Dos historias? ¿Vos lo viste tú, Diego? Hay varios. No, no, pero digo, de historia personal, tomado como historia personal. Ahí de Rafael. Y está en el periodista de Misiones, que no me acuerdo cómo se llama, que también colaboró bastante, que también está escritor de... No, yo digo que no los académicos, hay cualquier cantidad de los académicos diciendo que la que mata, pero... pero... Que no es de los académicos, sino de los actores. Pepe, Los académicos han dicho varias barbaridades. y nosotros el año pasado, todavía, hace 8 años, hicimos la de Al cielo nomás. Y tuvimos tan poco éxito, ¿te acuerdas? Cuando vimos la película El cielo nomás, que es la de Portinormos, que también es de los grupos católicos del movimiento rural, que vino Giorgio y vino Héctor Fuentes, creo que vino. Pero no tuvimos éxito, no vino nadie. Éramos 10. Hay que poner fecha para una próxima. Sí, habíamos seleccionado un fragmento de la entrevista, que igual la pueden consultar en el Instituto de Memoria Abierta, de Mirta, que es la mujer campesina con quien se encontró Adelina cuando fue a los 18, 19 años al norte del Chaco. Solo quiero decir que a mí me gustó mucho encontrar a Adelina, conocerla, encontrarla, contactarla, muchísimo. Era la persona totalmente invisible, anónima, y la que me dijo que la busque fue Mirta, Mirta Galvastro de Chávez. Bueno, no tenemos tiempo pasar su fragmento, pero es muy significativo esto, no es una mujer me diga, Claudia, vos tenés que encontrar la Adelina, tenés que hablar con ella. Y me costó muchos años encontrarla hasta que nos encontramos. Nadie sabía mi historia y esto tiene que ver con el temor, con el terror que nos ayudó a todas las personas que tenían desaparecidas. El sistema educativo es un sistema educativo reaccionario en general. Cuando yo pude volver ya en democracia, empecé a trabajar en Capital, hay dos compañeras de la UTE que hemos trabajado juntas desde aquella época. Nadie sabía mi historia. A nadie yo le contaba que yo estaba en el Chaco, estábamos ligadas. Solo Laura, no sé cómo, creo que habías hablado con Aide Pichodo, alguien. Cada vez que me veía en la UTE me decía, che, contame de las ligas. Ah, bueno, otro día te cuento, decía yo. Y yo no quería que nadie supiera, porque la persecución fue muy grande. Y el miedo a perder esa posibilidad de trabajar en lo que yo quería, que era ser docente, a mí me llevó, tengo acá una amiga que nos conocemos hace 30 y pico años, que hace poco me dijo, ¿por qué nunca me contaste? ¿No? Nora, ¿por qué nunca me contaste? Porque, y ustedes, nada, porque el terror se metió adentro de mi
a su mujer en Buenos Aires, ¿no? Él se levantó y cuando el tipo entró, el carcelero, se levantó y le pegó una trompada. Las mujeres más que putear, ¿quién les ha pegado una trompada? Eran tremendos animales totalmente fervorizados en dañar. Así que yo mantuve silencio, pero absoluto. La gente se da cuenta que yo pensaba por ahí de otra manera. Pero bueno, yo fui una mujer absolutamente invisibilizada. Por eso que me engancho con Claudia en levantar los testimonios de... Pero hoy sigue participando y es congresal de una lista en el sindicato, así que... ¿Qué lista tenemos que votar? Después te digo, Gracias.